continuamos con este caso, queremos recordarle, con este tema, queremos recordarle a nuestro público que se suscriba a nuestro canal de YouTube, El Poder Migratorio, que active la campanita de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido. Tú sabes que hemos tenido muchos clientes que se comunican con nosotros a través de las redes sociales y nos preguntan acerca de qué es el miedo creíble, de qué es la entrevista del miedo creíble y cómo se puede ganar un caso de asilo. Y en este segmento vamos a tratar de explicar detalladamente de qué se trata un caso de asilo y cómo es posible ganar un caso y cuáles son las preguntas que le hacen los oficiales de migración a las personas que están aplicando para asilo en la frontera de los Estados Unidos. Para ganar un asilo en la frontera de los Estados Unidos, o si te detienen al entrar, el primer paso, que se conoce como la entrevista, es lo que se conoce como la entrevista del miedo creíble. Esa entrevista es bastante complicada y es sumamente fundamental que los solicitantes de asilo puedan contestar bien las preguntas de dicha entrevista, porque puede ser la única y última oportunidad para lograr un asilo dentro de los Estados Unidos. Si te va mal, lo más probable es que te deporten. Cuando un inmigrante se presenta en la frontera sur de los Estados Unidos o cualquier otra frontera a solicitar asilo, o si lo detienen dentro de los 14 días de haber entrado a los Estados Unidos, va a estar sujeto a lo que se conoce como una deportación expedita. Una deportación expedita es una deportación que no tiene que pasar frente a un juez, sino que te lo hace un oficial de migración y te lo hacen rápidamente. Este proceso comienza cuando un oficial de la frontera te cuestiona acerca de si tú tienes un documento para entrar a los Estados Unidos o si entraste sin permiso. Una vez que el oficial que averigua que estás entrando sin permiso, te va a dar la deportación expedita. O sea, lo primero que hacen los oficiales cuando te paran en la frontera es verificar si tú tienes o no los documentos. Si tú dices que tú no tienes los documentos, en ese mismo momento ellos te van a dar una deportación expedita. En esta parte de la entrevista se le pregunta al inmigrante qué tipo de documento tiene y a qué viene a los Estados Unidos. También le van a preguntar si tiene familia o si alguien le ayudó a entrar ilegalmente a los Estados Unidos, como por ejemplo un coyote. También le preguntan si trae dinero, drogas o valores y si quiere hablar con el consulado de su país de origen. Porque muchas personas dicen que quieren hablar con el consulado de su país de origen, que muchas veces le ponen abogados para que puedan defender los mismos inmigrantes. Y la pregunta clave, ¿a qué viniste a los Estados Unidos y si tienes miedo de volver a tu país? Esta pregunta es fundamental y no son las preguntas de la entrevista del miedo creíble, estas preguntas vienen después. Esta es la que se conoce como la entrevista inicial. O sea, las preguntas que tú acabas de ver es la entrevista inicial. Los inmigrantes tienen que tener mucho cuidado con sus respuestas porque van a ser revisadas en la entrevista del miedo creíble y posteriormente en cualquier otro proceso de migración que el inmigrante tenga. Si contestas que no tienes miedo en tu país, que la situación está muy mala allá o que vas a trabajar a los Estados Unidos, vas a ser deportado. O sea, porque la solicitud de asilo no es en base a que la situación está mala, sino es en base a que la persona tiene un miedo o teme por su vida. Y esto es porque si no tienes documentos legales para entrar o no tienes miedo a volver a tu país, por lo tanto no tienes derecho a entrar a Estados Unidos. Pero si contestas que tienes miedo de volver a tu país, igual te van a dar una deportación porque no tienes documentos. Pero lo que pasará entonces es que te van a mandar a la entrevista del miedo creíble y esta orden de deportación expedita que ya te emitieron los oficiales de inmigración, si pasas la entrevista del miedo creíble, será cancelada. O sea, ellos te van a hacer una deportación expedita solamente pro facie. O sea, desde el momento que tú llegas, te van a hacer una deportación expedita. Pero si tú pasas la entrevista del miedo creíble, esa deportación expedita es cancelada. Los inmigrantes, en la mayoría de las ocasiones, son detenidos sin derecho a una fianza entre el tiempo de tu arresto en la frontera y la entrevista del miedo creíble. Te van a detener sin derecho a una fianza y ahora, atención, vamos a hacer una aclaración muy importante. Los oficiales de inmigración siempre tienen la discrecionalidad de liberar a las personas que arrestan. Por ejemplo, en casos de que ellos no tienen espacio en los centros de detención o en los lugares donde procesan a las personas que están ingresando por otras razones, ellos consideran que la ley te le da la discrecionalidad a ellos de darle un documento para que esas personas se presenten a una nueva cita a la corte porque ellos no tienen la capacidad para mantenerlo arrestado. En la entrevista del miedo creíble tienes algunos derechos que es muy importante que conozcas. Primero, te van a explicar de qué se trata la entrevista del miedo creíble para que sepas qué es lo que se viene. Para eso te van a dar un folleto que se conoce como la forma M444, en donde se explica qué es el miedo creíble. Segundo, te van a explicar que tienes derecho a tener tu abogado, pero atención, el gobierno no va a pagar por ese abogado como sueles ver, por ejemplo, en las películas que sale eso. Porque la situación es que en el derecho migratorio los inmigrantes no tienen el mismo derecho que tienen los ciudadanos y las personas que están dentro de los Estados Unidos, que esos sí tienen derecho a un abogado. Sí, porque por ejemplo en las películas dice, tiene derecho a un abogado, si no lo puede pagar se le va a asignar uno. Bueno, aquí no es así. No. Tienes derecho a un abogado, pero tienes que pagarlo tú.
Otro tema también muy importante es que en general en esta etapa no vas a tener mucho tiempo para encontrar un abogado, así que lo más inteligente es buscarlo previamente antes de enfrentar esta situación, porque después puede que no te dé tiempo para lograrlo. Y esto se debe a los nuevos cambios que ha habido en estos procedimientos de asilo, porque anteriormente las personas podían buscar un abogado después de haber sido arrestados, pero ahora los oficiales de CBP son los que van a conceder la entrevista, y si tú no estás preparado en el momento de tu entrada, tu caso puede ser rechazado y tú puedes ser deportado antes de que te des cuenta. Un oficial entonces de la oficina de asilo te va a empezar a hacer preguntas para determinar si tienes miedo creíble y una posibilidad razonable de presentar un caso viable de asilo. En otras palabras, lo que quiere ver el oficial es si esta persona tiene un miedo de verdad, sé que eventualmente esta persona gane la solicitud de asilo o está fuera de lo que dice la ley respecto de qué hay que tener para ganar un caso de asilo. El procedimiento pues comienza de la siguiente manera. Primero, vas a estar bajo juramento de decir la verdad. Es muy importante en este momento no mentir. Si no habla inglés, te van a dar un intérprete que te va a ayudar a entender cuáles son las preguntas traducidas a medida que las vayan haciendo las preguntas, y también le van a traducir al oficial a medida que tú le vayas dando sus respuestas. Y casi siempre estas entrevistas son por teléfono, aunque también puede que sean eventualmente presenciales. Y bueno, pon mucha atención cuando contestes las preguntas. Te van a pedir que tus respuestas sean cortas, porque de esa manera le va a poder dar tiempo al intérprete a traducir lo que estás diciendo. A veces pasa que el oficial o el intérprete te interrumpe justamente para mientras estés contestando, para así poder traducir lo que estás diciendo. Eso pasa muy seguido. Mucho cuidado con eso, porque por ahí te cortan a la mitad y después te olvidas de terminar lo que estabas explicando. Esto es un error muy común que tienen las personas. Acuérdate siempre, si te interrumpen una vez vuelvas a hablar, continúa y cierra la frase o idea que quieras dejar clara. Es muy normal en estas situaciones que uno tenga nervios o esté estresado porque esté enfrentando a las autoridades. Nada menos está en una situación de vulnerabilidad, y están los oficiales con el uniforme y te están haciendo preguntas. Los resultados de esta entrevista pueden determinar cómo va a seguir tu vida, así que es muy importante. Entonces, si te llegan a interrumpir para traducir, no olvides de terminar la frase o decirle al oficial que quieres terminar la frase con calma, para así poder siempre completar la idea de lo que quieres decir. Aunque el oficial tiene derecho a alterar el orden de las preguntas que vamos a decir ahora, en general, casi siempre los oficiales empiezan con preguntas relacionadas a tu identidad, como serían tu nombre, tu fecha de nacimiento, qué idiomas hablas, otros nombres que hayas utilizado en el pasado y si tienes alguna enfermedad que impida que se te haga esa entrevista. Después te van a explicar brevemente de qué se trata la entrevista del miedo creíble y van a empezar las preguntas de ese supuesto miedo creíble que el aplicante tiene. El oficial va a empezar con preguntas biográficas, tales como de qué nacionalidad eres, si tienes otra nacionalidad y en qué otros países viviste. También te van a preguntar por tu edad, direcciones donde viviste, si tienes alguna religión, tu estado civil, si tienes hijos, cuáles son tus estudios y preguntas así por el estilo. Luego te van a preguntar cómo entraste al país y por qué otros países viniste, si te dieron algún estatus en esos otros países y qué día llegaste, entre otros. Si pediste asilo en otros países y si alguien te ayudó a venir y si habías venido anteriormente a los Estados Unidos. Ahora, un tip muy importante y que todo lo que conteste en esta entrevista va a ser usado en un futuro en caso de asilo ante un juez. Lo va a usar el fiscal y también van a hacer chequear qué es lo que contestaste tú en cada pregunta del miedo creíble con las respuestas que te pueden hacer en el futuro. O sea, estas preguntas van a ser repetidas y repetidas y van a ser confrontadas. En el caso de asilo, por ejemplo, para ver si coincide con tus respuestas, si estás mintiendo o no, o si eres consistente y finalmente si eres una persona creíble o no. Así que no te olvides que el fiscal y el juez pueden usar estas preguntas en tu contra y van a tener una declaración en la mano en el futuro. Así que hay que tener mucho cuidado con la entrevista del miedo creíble. En este momento lo que viene son las preguntas relacionadas con el asilo. Pregunta muy importante: ¿por qué te fuiste de tu país? Aquí debes tener muchísimo cuidado. Un error que se ve muy seguido es que la gente de buena fe contesta: bueno, me fui de mi país para ayudar a mi familia, para ayudar a mis hijos, porque quería tener un mejor trabajo, un mejor futuro. Y todas estas son razones entendibles, pero no es lo que el oficial te está preguntando. El oficial en este momento está haciendo preguntas sobre el asilo y por qué huiste de tu país. Y obviamente todo el mundo se va para tener un futuro mejor, para ayudar a su familia, o sea, todo eso es lógico, pero aquí te están preguntando por qué huiste de tu país y la primera oportunidad que tienes para contar tu historia. El oficial seguidamente te va a hacer preguntas sobre si sufriste persecución pasada, si te pegaron, te intimidaron, te amenazaron, te hicieron demandas falsas, etcétera. Y aquí también debes tener cuidado porque van a querer detalles concretos, fechas, nombres, lugares, si existen reportes policiales, qué palabras usaron exactamente cuando te amenazaron. Y por eso que decimos que esto es bastante difícil,
porque esto debe ser probado en base a reportes policiales. ¿Y qué contestaste? ¿Cuántas veces te pegaron? Si te pegaron, entre otras. Acuérdate de todo con detalles y con evidencia. Es muy importante recordar, por más feo que sea su historia o por peores que sean los maltratos que hayas recibido, los tienes que recordar y lo tienes que decir, porque si no lo dices en esa oportunidad y lo dices luego en esa declaración, en el caso de asilo, ante el juez, por ejemplo, te puede afectar tu credibilidad. Sí, excelente, excelente. Eso es lo que debe hacer una persona en el caso de que quiere hacer la entrevista de miedo creíble o que quiere pasar la entrevista de miedo creíble. Así que esperamos que estos tips le puedan servir a nuestros oyentes. Y bueno, señores,